Ya. Habíamos quedado el día miércoles viendo todo lo que era la productividad marginal, el producto medio, y habíamos avanzado identificando cómo es la función a corto plazo y a largo plazo. ¿Okay? Y estaba este ejercicio que también lo habíamos hecho, pero no lo quiero hacer porque está dentro de las grabaciones de los cursos de las clases anteriores, así que no quiero perder tiempo en hacer esto, pero ustedes ya saben cómo lo van a encontrar en las clases. Se hizo la gráfica, se determinó estos puntos, así que no creo que volverlo a hacer sea muy productivo. Acá, por ejemplo, tenemos la función de producción en el largo plazo. Acá en la función de producción de largo plazo igual depende de los dos factores. Depende tanto del capital y el número de horas o número de trabajadores. Sin embargo, podemos identificar una isocuanta, y la isocuanta corresponde a una curva que muestra todas las combinaciones que yo doy entre los factores productivos, que en este caso es el K y el L. Y cada combinación de esos factores yo voy a tener distintos niveles de producción. Eso hay que tenerlo siempre presente. Un mapa de isocuantas es un gráfico que muestra todas las isocuantas o me muestra todas las funciones de producción cuando yo hice variar tanto el K como el L. ¿Okay? Entonces el mapa de isocuantas me muestra todas las funciones de producción. Por ejemplo, acá tengo un mapa de isocuantas. ¿Okay? Tengo 3 isocuantas. Y estas 3 isocuantas me representan un mapa de isocuantas. Cada una de estas curvas, cada una de estas funciones corresponde a la función de producción con la combinación que se le da de los dos factores productivos, que es el K y el L. Entonces tengo 3 funciones de producción y esas 3 funciones de producción me entregan distintos volúmenes de producción. ¿Ok? Entonces, y sí teniendo bien claro que dentro de una función de producción o dentro de una curva, que en este caso es la isocuanta o la curva de indiferencia, que también la identificamos con la teoría del consumidor, yo dentro de esa misma función, yo puedo tener distintas combinaciones y voy a obtener el mismo volumen de producción. Es decir, si tengo 12 unidades, va a ser la combinación entre K que igual a 1 y L es igual a 3. Pero también puedo obtener 12 unidades de producción si yo hago la combinación con K igual a 3 y L igual a 1. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo cuando nosotros lo estudiamos con la teoría del consumidor. También tenemos que tener presente que se tiene las características de que tienen una pendiente negativa, todas las curvas de diferencia tienen pendiente negativa, son convexas al origen, lo mismo pasa acá con las funciones de producción, y por supuesto no se pueden intersectar, ¿ok? También esto lo habíamos visto. Dentro de una misma función de producción, ya que es el resultado de la combinación de K y de L, yo puedo encontrar en esa función de producción distintas tasas de marginal de sustitución. ¿Ok? Por ejemplo, en esta misma función, en el punto A, donde me posiciono, tengo 16 de K y 1 de L. Pero también puedo estar en la posición del punto D, donde tengo 6 de K y 3 de L, y que me indica que igual voy a producir lo mismo. Voy a producir las mismas 12 unidades o 14 unidades. Lo único que va a cambiar es la combinación de esos factores. Y cada combinación de factores voy a tener distintas tasas marginales de sustitución. Por eso se llama tasa marginal de sustitución. Yo estoy sustituyendo, estoy cambiando, estoy dejando de tener menos K, menos capital, y más L, que corresponde a más trabajadores. ¿Okay? Teniendo siempre presente que nuestra función de producción va a estar con los factores productivos, que es K y L,
donde acá se saca las derivadas parciales, igualan a 0, ¿ok? Y vengo con la relación, que la productividad marginal de L, que corresponde al número de trabajadores, por el delta L va a ser igual a menos a la productividad marginal de K por delta K. ¿Por qué menos? Porque nosotros lo hicimos pasar por el otro lado. Recordar que el delta Q es igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué es igual a 0? Porque siempre estoy dentro de la misma función de producción. ¿Ok? Siempre estoy produciendo lo mismo. Entonces, pues, se hace el despeje, se deja todo expresado, por un lado, las productividades marginales de L dividido por la productividad marginal de K, va a ser igual a la tasa marginal de sustitución, pero con respecto a L y a K. Recordar que esto tiene una pendiente negativa, es decir, yo sacrifico K para obtener un trabajador más, ¿ok? Porque aquí son trabajadores, no estamos produciendo más unidades, la producción es la misma en toda esta curva de indiferencia, o en este caso que sería la isocuanta. Yo estoy produciendo lo mismo, lo único que estoy sacrificando tener menos K y aumentar en una unidad, que en este caso sería el número de trabajadores. ¿Ok? Entonces aquí nuevamente volvemos a lo mismo, los isocuantas, sustitutos perfectos y proporciones fijas, tiene el mismo comportamiento cuando hablamos con la teoría del consumidor, son puras rectas, o sea aquí las isocuantas es una recta, ya, donde tengo por un lado el capital y por el otro lado tengo el número de trabajadores, ¿ok? Y por otro lado, acá tengo las proporciones fijas, que eran los complementarios en la teoría del consumidor, ¿ok? Y aquí también ocurre lo mismo, tanto el capital como el número de trabajadores. Por otro lado, tenemos la isocuanta, que tiene la forma de Coe-Douglas, ya que tiene esa ecuación, donde yo hago cambiar o variar las componentes. Aquí en este caso, el alfa y el beta es la importancia que se le da a cada uno de los factores, ¿ok? Todos tienen que ser positivos, y si nosotros graficamos, tenemos que, por un lado, siempre se coloca el K acá arriba, el L, que es el número de trabajadores, acá abajo, siempre tiene, no puede ser al revés, ¿ok? No puede ser al revés. Y nuestra función de producción, que es el Q1, y el A, que corresponde a una combinación de factores, que para nosotros sería como una canasta, ¿ok? Que es la combinación. Tenemos los rendimientos de escala, ¿ok? Donde yo puedo incrementar en la misma proporción, ¿ok? Y puedo tener distintas funciones de producción. Y esto es como una constante que yo siempre voy a ir incrementando. Obviamente esa constante tiene que ser positiva. ¿Ok? Esto de forma positiva. Acá también ocurre lo mismo, pero en estos dos casos. En el caso creciente quiere decir que yo estoy aumentando mis volúmenes de producción, quiero producir más, tengo distintas funciones de producción que igual a 10, a 20 y a 30. Y de eso se obtuvo por la combinación que yo realicé con el capital y con el número de trabajadores. Entonces esto tiene una tendencia hacia arriba, hacia la derecha, va creciendo, por eso es creciente. En cambio, cuando es decreciente, resulta que yo parto con una función de producción que me produce 30 unidades, pero también me puedo encontrar que no, quiero producir menos de 30 unidades, entonces obtengo otra función de producción que ahora es 25, donde voy a tener menos K, menos L, y eso tiene una función decreciente. Acá había un ejercicio que también lo habíamos visto, que se pregunta, ¿tiene la función de producción Q igual a K un tercio por L un tercio? Y pregunta si son rendimientos crecientes de escala constante o decreciente. Y aquí se demostró, sabiendo que siempre la función de producción es igual a la combinación de K por L, pero acá el Q, en este caso, nuestra función de producción, es igual acá a un tercio, y el L un tercio, entonces se coloca acá la función,
se va a probar si es creciente, si es constante, si es decreciente. Y para probarlo se agrega el lambda. Y el lambda se agrega tanto cuando está el factor de K como también el factor de L. Entonces, por eso se colocó lambda sub K, todo elevado a 1/3, lambda sub L, todo elevado a 1/3. Aquí se multiplica por ambos lados y concluyo que tengo un lambda, por otro lambda sería un lambda al cuadrado, pero también hay 1/3 que está de por medio, porque está en una raíz de 1/3. Y se deja solito el K 1/3 por un L 1/3. Después se saca la raíz y se puede comprobar que 2/3 es mucho menor cuando es igual a 1, porque yo tengo que fijarme en los exponentes, y los exponentes igual a 2/3, y 2/3 es 0,66, con respecto a L, que es igual a 1. Entonces vemos que esta función de producción es menor que la función de producción que en términos normales podríamos decir que es creciente. ¿Ok? Entonces aquí se dice que tiene rendimientos decrecientes porque 2/3 menor que 1 a escala. Si hubiese sido 2 y no 1/3, si hubiese sido un 2 acá solito y no 2/3, ahí había sido rendimientos crecientes a escala. ¿Y qué hubiese ocurrido? Que si en vez de lambda igual a 2/3 hubiese sido 1 solo, entonces yo tengo que 1 va a ser igual al lambda de acá de 1, y ahí había sido rendimientos crecientes pero constantes. Esa es la gran diferencia. Todo va a depender del lambda, si está elevado a cuánto. ¿Ok? Con respecto a los costos, habíamos hablado de los costos contables y costos económicos. Nosotros, por ejemplo, siempre vamos a estar trabajando con los costos económicos. Los costos contables, por lo general, se utiliza cuando la empresa ya está trabajando, está determinando los costos de fabricación, costos de mano de obra, costos de maquinaria, costos de explotación, un montón de costos, ¿ok? Entonces, pero nosotros lo vamos a ver y lo vamos a trabajar con dos tipos de costos, que en este caso es el costo fijo y el costo variable. Y también el costo fijo y el costo variable está muy ligado, está muy asociado con el costo del capital y el costo de la mano de obra. Aquí era un ejemplo que se había explicado también cuál era el costo total que se tenía en la empresa, porque aquí se está haciendo una combinación de costos explícitos y costos implícitos. Los costos explícitos, lamentablemente, son aquellos que sí se tienen que hacer, o sea, se tiene que pagar. ¿Qué es lo que estoy pagando? Estoy pagando la materia prima, estoy pagando los trabajadores y todo. Ese es un costo inamovible, no lo puedo eliminar, ¿ok? Pero tengo costos implícitos que sí me puedo hacer la pregunta, ¿lo realizo o no lo realizo? Es decir, hay un costo de oportunidad, los costos implícitos. Entonces, cuando existe un costo implícito, tengo la alternativa de hacerlo o no, o tengo la alternativa de cambiarlo, ¿ok? Me da la opción de hacerme la pregunta, ¿ok? En este caso, había que incorporarlo porque era el problema de que la empresa tenía el local donde se podía elaborar los productos. Entonces, por eso había que incorporarlo. Acá ya tenemos que tener claro que para cualquier nivel de producción, tanto en el corto como en el largo plazo, hay costos que se tienen que incurrir. Se tienen que incurrir esos costos, ¿ok? Vamos a tener siempre presente que una empresa siempre va a tratar de minimizar los costos de producción, ¿ok? Tratar de que de acuerdo a ese volumen de producción, reducir los costos, ¿ok? Para que sea más o menos técnicamente rentable o económicamente factible, ¿ya? Entonces, como costos en la producción, vamos a identificar que van a depender siempre del volumen de producción que se va a elegir. Entre más volúmenes de producción que yo quiero elaborar productos, voy a incurrir también a más costos. Va a llegar un momento que voy a tratar de aprovechar las famosas economías de escala, pero eso es cuando ya se da
en ciertos volúmenes superiores para poder, digamos, estar motivado, digamos, en elaborar los productos. Acá la empresa no se trata de que quiere reducir los costos. Los costos están, acuérdense que están asociados al volumen de producción, y el volumen de producción está asociado a la demanda donde nuestros consumidores no están comprando los productos. Entonces, vamos a decir que están determinados por el valor de los factores K y L utilizados en la empresa durante un cierto periodo de tiempo. Acordarse que en el corto plazo tengo todos, solamente el único factor que yo voy a variar va a ser el L y mantengo el K fijo. En el largo plazo yo hago variar todos los factores productivos. También podemos decir que hay funciones a corto y a largo plazo, eso ya lo había dicho. A corto plazo, la función de producción va a depender del factor fijo, capital, que en este caso sigue siendo el K, y el factor variable de trabajo, que es el L. ¿Ok? Si yo tengo un factor fijo, capital K, y tengo un factor variable, que es trabajo L, es porque también tengo un costo fijo K y también tengo un costo variable L. ¿Ok? Ahí tengo que tenerlo siempre presente. El costo fijo, que se denota como CF, va a ser igual a la tasa, ¿ya? Por el capo, por el capital. También conocido como precio que tiene el activo, que el equipo o la maquinaria. ¿Ok? El costo variable, recordar que en el corto plazo el costo variable es el número de trabajadores. Entonces, si el número de trabajadores yo voy contratando, obviamente el costo que yo voy a incurrir va a ser su salario. ¿Ok? Entonces, tengo acá que el costo variable va a ser igual al salario que se le va a pagar por la cantidad de trabajadores que yo tenga. Si tengo 5, a los 5 le voy a pagar un salario fijo, pero lo que va a variar va a ser el número de trabajadores. Denotado, el W denotado también como P sub L y el R denotado también como P sub K. Estos son los precios relativos de los factores productivos, de K y de L. Esto es lo mismo. Y acá podemos apreciar la función de costo total en el corto plazo va a tener la combinación de un costo fijo más un costo variable. Y representa esta gráfica. Esta gráfica me indica que el costo total va creciendo. ¿Y por qué va creciendo? Porque yo estoy aumentando el número de trabajadores. Entonces, el costo variable es el que se va siempre incrementando. En cambio, el costo fijo es aquel que se mantiene y no depende del volumen de producción. Si yo tengo una máquina, el costo fijo siempre va a ser el mismo, una máquina. Pero si voy incrementando los trabajadores, yo voy a tener costos variables que se van a ir incrementando porque yo le voy a pagar a cada uno un cierto salario. Entonces aquí podemos ver también en la tabla cómo se desprende, digamos, si yo no produzco, ok, pero tengo un costo fijo, que es el costo de la máquina. Y me da un total que es el costo total, que es igual al costo de la máquina. Pero si yo voy incrementando, digamos, los números de trabajadores que me van produciendo, obviamente yo voy a tener ya un costo variable que va a estar aquí agregado. Cada nivel de producción está asociado al número de trabajadores. Si yo produzco 1 tonelada, es porque dentro de esa tonelada puedo tener un trabajador. Pero si yo quiero producir 2 toneladas, es posible que tenga 2 trabajadores y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, la función de costo a corto plazo va a ser igual a un costo fijo al costo variable. El costo total es costo fijo más costo variable o el costo fijo que corresponde al capital y el costo variable que corresponde a la cantidad de trabajadores. Entonces, eso que está acá es lo mismo, como esto también es lo mismo. El costo fijo, ya lo había dicho, no varía con la producción, porque es el costo del capital. Y lo que va a variar va a ser el costo variable que está asociado con el número de trabajadores. De acá tengo que del corto plazo también tengo costos, pero son los costos medios y los costos marginales.
Un costo medio es la media, es el promedio, igual como el producto medio es la media de producción dividido por el número de trabajadores. Acá también va a ser lo mismo, yo también voy a tener un costo medio que está asociado al costo total dividido por las unidades que yo estoy produciendo. ¿Ok? Yo estoy produciendo un total de Q, pero ese total de Q va a estar dividido su costo total en costo fijo más costo variable. Entonces, si yo separo el costo fijo del costo variable con su respectivo Q, voy a obtener un costo medio fijo más un costo medio variable. Y donde el costo medio variable es igual a CB partido por Q, y que también es lo mismo que lo que era CB. CB corresponde a la cantidad de trabajadores con su respectivo salario. Es igual a W por L y se mantiene el Q. ¿Ok? De esta función dejo a un lado el W y el L que está arriba multiplicando lo paso para abajo y queda como Q partido por L. Y el Q partido por L es igual al producto medio de L. ¿Ok? Si el producto medio es máximo, quiere decir que el costo medio variable va a ser mínimo. ¿Ok? Porque las funciones de producción de los costos medios y costos marginales tienen la forma de una U. De una U. Lo mismo, el costo marginal también en el corto plazo es la variación del costo al producir una unidad adicional del producto. La curva de costos marginales tiene la forma de una U, ya lo habíamos dicho. En términos discretos, costo marginal es el cambio, es el delta de los costos totales dividido por el cambio de los volúmenes de producción. Y eso aquí es igual al delta CB partido por delta Q. ¿Ok? Porque lo que va a variar va a ser los volúmenes de producción. ¿Y quién me hace variar los volúmenes de producción? Solamente son los trabajadores. Y hago lo mismo, el delta CB era lo mismo que W por L, ¿ya? Y el delta Q, que después lo divido por L, me corresponde a la productividad marginal de L. Si en términos continuos, pasa lo mismo porque aquí ya yo tengo que derivar. Siendo K una constante y teniendo presente siempre que los costos fijos va a ser igual al precio relativo o la tasa del capital, y el costo total va a ser el costo fijo más el costo variable. Costo variable, recordar que corresponde a los volúmenes de producción y, por supuesto, el que me fabrica, el que me está produciendo son los trabajadores. Entonces, el costo variable va a ser igual, por un lado, el costo de producción y por el otro lado, el salario de los trabajadores. Y acá tengo las funciones, tengo las gráficas, tengo por un lado, el lado que a un costo fijo, que es la línea horizontal, no dependen de los volúmenes de producción, y ese costo fijo nosotros tenemos que recordarnos que era la máquina, que era una máquina en el corto plazo. En cambio, si yo voy aumentando los trabajadores, cada trabajador en conjunto me va a aumentar los volúmenes de producción y obtengo esta función de costos variables, que es la que es un color medio calipso, llamémoslo así. Y si yo sumo los dos costos, obtengo un costo total, ya que me suma el costo fijo más el costo variable. Por otro lado, tengo los costos medios y los costos marginales, ¿ok? Los costos marginales tienen esta forma de U, es decir, las tres tienen forma de U, ¿ok? Tienen la forma de U. Los costos marginales tienen esta forma de U porque al principio la empresa está produciendo muy poco, y como está produciendo poco, también el salario con respecto a esos pocos trabajadores también tiende a ser muy alto,
¿ok? Entonces, por eso al principio nosotros tenemos costos que son elevados, pero a medida que yo voy contratando mis costos marginales, esos costos adicionales que estoy incurriendo, cada vez es menor hasta llegar un momento que sube, y aquí es donde la empresa tiene que tener muy presente hasta dónde quiere llegar o hasta dónde está dispuesto a contratar y a producir. Porque cada vez que produce más, también es más gasto. Es más gasto, ¿ok? Entonces tiene que buscar un óptimo que le salga a cuenta cuántas unidades producir. Eso me lo da los costos marginales. También tengo los costos medios totales, que al principio son altos, después empiezan a bajar, a bajar, a bajar, y después chocan, como se dice, o se juntan, o se intersectan con los costos marginales, y de ahí nuevamente empieza a repuntar, empieza a aumentar los costos. Entonces, si se acuerdan, en la productividad marginal, cuando es igual al producto medio, también acá se da que el costo marginal es igual al costo medio. ¿Ok? Si yo tengo una intersección aquí, en ese punto, entre que el costo medio total es igual, estamos hablando de 8 personas, o 8, llamemos así, 8 trabajadores, o 8 unidades, también podemos hablar. Si se da ese punto de intersección donde el costo medio total es igual al costo marginal, también estoy diciendo que en ese punto el producto marginal es igual al producto medio, en ese punto. Entonces la empresa va a querer trabajar hasta aquí, porque aquí, digamos, es el óptimo técnico, en esta intersección. Antes, obviamente, puede producir, ¿ya? Puede producir, pero el problema que se le va a generar que sus costos medios van a ser superiores para las unidades menores que quiera fabricar, ¿ok? Entonces aquí tiene que tener presente. Aquí se está citando, por ejemplo, si el costo es de 25, ¿ok? Un costo de 25 está produciendo 7, ¿ok? A ese costo de 25, que me lo da la curva de costos marginales, resulta que mi costo medio total es mayor que 25. Es mayor que 25. Puede ser como 30 con 7 unidades. Si yo proyecto esto hacia acá, podría ser como 30. Entonces aquí ya no me sale a cuenta. ¿Cuándo me va a salir a cuenta? Cuando estos dos costos marginales y costos medios son iguales. Y eso puede ser a un nivel de producción de 8 unidades, y ahí es donde los dos son iguales. ¿Ok? Antes se puede producir, pero es más caro. Y también puedo producir más de 8, pero también es más caro. ¿Cuándo es el óptimo? Acá, que es el mismo óptimo técnico. ¿Qué es lo que estaba yo diciendo acá? ¿Se fija? Va a llegar un momento, ¿ok? Acá tengo también productividades marginales, tengo el óptimo máximo técnico, tengo costos medios variables, costos marginales, ¿ya? Aquí es donde la empresa de una manera va a querer incrementar sus niveles de producción. Por ejemplo, acá tengo un ejercicio, tengo mi función de producción que es igual a 10 por K elevado a un medio por L elevado a un medio. ¿Ok? Esa es mi función de producción. Esa me la dan a mí. Y me dicen, estamos en el corto plazo. Ahí es otro punto. Se dispone de 9 unidades de capital. Es decir, yo para el capital dispongo de 9 máquinas. Eso es lo que está diciendo. Tengo 9 unidades de capital. ¿Ok? Siendo el precio de los factores R, que está asociado con el capital, igual a 8, y W, que está asociado al salario, corresponden igual a 5, al número de trabajadores. La pregunta es, ¿cumple la ley de rendimientos decreciente la función de producción? Para poder responder a esto, cuando hablamos de ley de rendimientos decreciente, al tiro nos tiene que llegar a la mente, me están preguntando con respecto a la productividad marginal y me están preguntando con respecto al producto medio. Esas dos cosas me están pidiendo. Entonces, y cuando se dice rendimientos decrecientes, es decir que va a la baja, voy a la baja, ¿ok? Entonces,
¿Qué es lo que tengo? Solamente tengo la función de producción, y la función de producción es 10 por K por elevado a un medio por L elevado a un medio, ¿ok? Y que es lo mismo que lo que estoy colocando acá, porque yo ya estoy reemplazando el 9, lo estoy colocando acá, y si le saco la raíz de 9, la raíz cuadrada de 9, es 3, entonces me quedaría 10 por 3, 30, y el L elevado a un medio queda intacto. No se le hace ninguna cosa ahí, ¿ok? Entonces, teniendo eso, yo también puedo ahí calcular la productividad marginal de L. La productividad marginal de L es de Q partido por L. De Q, porque estamos hablando en el corto plazo. Y en el corto plazo, lo único que yo hago variar es L. Por eso yo tengo que dejar la función de producción solamente en función de L. ¿Ok? En función del capital, del número de trabajadores. Entonces, si yo derivo esto, me quedaría 30 por un medio y por L menos un medio, que es igual a esto. Entonces, ese 30 por un medio es igual a 15, porque estoy derivando, y sería 15 por L elevado a menos medio. Esa es mi función de productividad marginal. Si yo doy valores, si yo digo que L, porque L es el que yo voy a ir aumentando, si yo digo que L es igual a 1, entonces esto es igual a 15. Y productividad marginal, 15. Si L ahora es 2, entonces tengo que es la raíz de 2, pero está elevado a menos un medio. Entonces me quedaría 15 dividido por la raíz de 2. Y eso es igual a 10. Si ahora incremento a 3 trabajadores, entonces yo tengo que 15 dividido por la raíz de un medio, pero el L sería 3. Entonces sería raíz cuadrada de 3. Entonces sería 15 dividido por raíz cuadrada de 3, y eso me da 8,66. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, si yo estoy graficando el L, que siempre lo coloco en la horizontal, y hago variar la productividad marginal, entonces yo estoy colocando que para un L igual a 1, mi productividad marginal va a ser 15 aquí. Si L es igual a 2, mi productividad marginal es igual a 10, y así sucesivamente. Entonces aquí estoy teniendo rendimientos decrecientes. Va a llegar un momento que va a ser igual a 0. Puede ser para un L8 o 9 o 10. Va a llegar un momento que va a tocar acá en el horizonte. Lo mismo sucede con el producto medio, donde es igual a los 30 por L elevado a un medio, y eso lo divido, en este caso, por L. Todo esto que está acá lo divido por L, y me queda la función 30 por L de menos un medio. ¿Ok? Y concluimos que se hace el mismo procedimiento, ¿ya? Y se calcula acá. Aquí, ¿qué es lo que cambia? Que en el caso de la productividad marginal era 15 por L elevado a un medio. Y el producto medio es 30 por L elevado a menos un medio. Se hace lo mismo, se reemplaza. El L se reemplaza acá, que igual a 1, después se reemplaza con igual a 2, y así sucesivamente, y se obtiene esta gráfica. Entonces, aplica, cumple, sí cumple. Después dice obtener la función de costos de la empresa a corto plazo. Ya, para calcular la función de costos, tengo que tener siempre, me tengo que acordar que los costos a corto plazo van a estar compuestos de un costo fijo más un costo variable. Y acá resulta que me están dando los precios de los factores, que son 8 y 5. Y este 8 y 5 corresponde a lo de los costos totales cuando yo tengo la combinación de número de trabajadores con su respectivo salario más el capital con su respectivo precio del capital. Estoy hablando de valores 8 y 5. Entonces yo reemplazo 8 ya y 5. Reemplazo acá el W, que es 5, lo coloco acá, 5L, y R, que es 8, y lo coloco acá por K.
pero acá ya sabemos cuánto es. Pues. Acá tenemos 9 máquinas. Recordar que fueron 9 máquinas o unidades capital. Entonces me queda la función 5L más 8,9 que son 72. Pero, me están pidiendo la función de costos totales. Y los costos totales siempre hay que llevarlo en función de los volúmenes de producción. Siempre. A eso tenemos que llegar. Entonces, ¿dónde saco el L aquí? Porque esto tengo que dejarlo expresado en funciones de producción. Pero también sé que mi función de producción es igual a 30 por L elevado a un medio. ¿Ok? Y esto ya lo habíamos calculado porque venía de acá. Donde yo dejo el 9 acá, le saco la raíz y por eso me daba 30 por L elevado a un medio. Esta función de producción, que está solamente compuesto de L, ¿qué hago yo? Despejo el L y el L lo dejo por un lado, el Q lo paso por el otro lado y queda en esa función. Entonces, teniendo el L igual a esto, lo reemplazo acá, donde tengo 5L, le coloco acá, donde está el L, y me queda. Esta es la función de costos totales en el corto plazo, que está dado en función de los volúmenes de producción. Pero siempre recordando que los volúmenes de producción, que esto corresponde a un costo variable, están enlazados con la cantidad de trabajadores que yo hago variar en el corto plazo. Y mi costo fijo siempre está asociado con el capital que yo tengo, o la maquinaria, o los activos que yo tengo fijos. ¿Okay? Con respecto, en el largo plazo, en el largo plazo, los isocostos, tenemos distintas curvas de costos. ¿Ya? Tengo una que la podemos visualizar, que va de 3 con 3. Aquí tengo una función de costos, o una isocostos, tengo otra función de isocostos, y así sucesivamente. ¿Ok? Tengo 3 combinaciones, tengo 3 canastas, llamemos así, que corresponde a la combinación tanto del capital como el número de trabajadores. Acá todo es variable. Recordar que es todo variable. Aquí ya va a cambiar la cantidad de trabajadores que yo voy a tener y también la cantidad de maquinaria que yo puedo adquirir. Entonces, podemos hablar que los costos totales en largo plazo va a ser igual al P sub L. ¿Y qué es lo que es el P sub L? Es el precio relativo de los trabajadores, que también lo podemos decir que es el W, ¿ok? Por la cantidad de trabajadores que están produciendo Q, ¿ok? Más el precio relativo de K, que corresponde al precio del equipo, de la maquinaria. ¿Por qué? Por la cantidad de equipo o maquinarias que me están produciendo Q. Aquí me están produciendo Q. Si se dan cuenta, el Q está en ambos lados. ¿Y por qué está en ambos lados? Porque en el largo plazo todo es variable. Todo es variable. En cambio, el costo fijo no teníamos nosotros aquí el Q, donde estaba el capital. Solamente lo teníamos asociado cuando estamos hablando de los trabajadores, que en este caso de acá. ¿Sí se fijan? Acá es fijo. Acá es fijo. Ya. Entonces yo tengo 3 alternativas, tengo 3 niveles de producción, tengo 3 funciones de costo, ¿ok? Así que eso yo lo puedo visualizar. Sin embargo, nosotros aprendimos en la teoría del consumidor que tiene un óptimo o un equilibrio del consumidor. El productor también lo tiene. El productor también tiene un óptimo o un equilibrio del productor. Aquí, ¿cuál es la gran diferencia? Que aquí el productor quiere minimizar los costos de la selección o la elección de la combinación de factores que él está haciendo con respecto a él y con respecto a acá. Él está combinando qué tanto de capital o qué tanto de mano obra va a requerir. Recordar que estamos en el largo plazo. Nuestra función va a consistir en minimizar los costos. ¿Ya? Minimizamos PL por L más PK por K.
Y también tengo una función de producción que está dado por esos factores productivos, que son dos variables. Y si yo grafico, si yo puedo visualizar, tengo tres funciones de costos, o isocostos, que sería esta línea, después tengo la otra línea, que sería C1, y tengo la otra línea, que es C2, ¿ok? Y por cada de estas líneas o de costos, yo tengo distintas combinaciones de K y L. Sin embargo, hay una función de producción que corta tangencialmente a una recta, que en este caso la recta de costos, y tengo una combinación de capital y una combinación de L. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo decir que el productor está en el óptimo. ¿Por qué está en el óptimo? Porque está minimizando los costos con la combinación de K1 y de L1, y además la función de costos, que en este caso es C1, está intersectando, está cortando, o se juntan, o tangencialmente, con la función de producción, que es Q1. También se tiene que cumplir que las tasas marginales de sustitución, recordando que es productividad marginal de L partido por la productividad marginal de K, y su relación de precios. Precio de L y precio de K. Entonces aquí nosotros estamos hablando que el productor está en el óptimo o está en equilibrio. Acá en la senda o trayectoria de expansión en el largo plazo, podemos apreciar que el productor puede elegir distintas funciones de producción. Y cada función de producción me está representando distintas combinaciones de K y de L, ¿ok? Y obviamente de costos. Si él elige un nivel de producción, llamemos Q1, nivel de producción Q1, donde va a tener una combinación de K y de L, eso le va a significar una recta o un costo, ¿ok? Un costo, que es la rectita que se atraviesa por acá. Tengo la función de producción, que es Q1, y tengo un óptimo que está compuesto de K1 y L1. Sin embargo, si él quiere producir más, va a querer estar en un nivel Q2, que es mejor que la del Q1, pero al estar en una producción mejor, en el sentido que va a producir más unidades, va a requerir también más K y más L, y va a tener una estructura de costos también más cara, ¿ok? Pero también va a estar produciendo más. Y si está produciendo más es porque está vendiendo más. Y si quiere cambiarse a una posición mucho mejor, llamemos, eso le va a significar estar en una función de producción Q3, le va a significar contratar más trabajadores, que serían los L3, comprar o adquirir más capital, y eso le va a significar un costo total que va a ser mayor que las anteriores. Entonces así él puede ir midiendo hasta dónde él puede llegar o querer aumentar los volúmenes de producción. Por supuesto, cada aumento de producción está asociado a que va a vender el producto, lo va a vender. No es llegar y producir y no vendimos, ¿ok? Y la senda de expansión va a ser esa, con esa tendencia a seguir aumentando volúmenes de producción. Y por este otro lado, tengo en términos de costos y en términos de volúmenes de producción. Entonces aquí, la gráfica que teníamos acá arriba, estamos asociando el K y el L, el nivel de producción y la estructura de costos. En cambio acá solamente estamos asociando costos de cada nivel de producción, que es Q1, Q2, Q3. Y tiene también esa tendencia. Cada uno de estos es un costo mínimo en ese punto y en ese punto. Porque en cada estructura de costos que está acá, en este lado acá arriba, aquí también hay un óptimo. Aquí también hay un óptimo y aquí también hay un óptimo. Y si yo quiero producir más, también tengo que buscar un óptimo. Y ese óptimo va a ser cuando mi función de producción toca tangencialmente a la estructura de costos. Entonces aquí yo puedo tener tantos óptimos.
con respecto a cómo se determina o cómo se grafica, llamemos así, la función de costo a largo plazo, tenemos que tener presente que los costos totales van a estar dependiendo de los volúmenes totales de producción. ¿Ok? Va a ser igual al CB. Y el CB son todo es variable. Entonces acá, si yo no fabrico, yo tengo un costo total, que es 3. ¿Y qué es lo que era 3? La maquinaria. Pero a medida que yo voy aumentando los volúmenes de producción, también voy aumentando los costos variables y así, si aumento a 2, voy a seguir aumentando los costos variables y así sucesivamente. Entonces mi estructura es esta. Acá, en la combinación óptimas y no óptimas a corto plazo. Aquí hay que tener presente en esta gráfica que es bien simpática. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener presente que en el corto plazo solamente estoy variando el número de trabajadores y el capital es fijo. Entonces, si yo coloco el K y yo elijo una cantidad L-1, voy a estar en un óptimo que va a ser el Q1. Estoy hablando en el corto plazo, ¿ok? Como en el corto plazo, yo lo único que voy a variar va a ser L, entonces mi óptimo, que era este, con este volumen de corto plazo, ahora me voy a encontrar que voy a estar en otro nivel de producción, que sería Q2, ¿ok? Porque con Q2 yo aumenté hasta L3, pero sigue manteniendo fijo el K, por definición. Entonces, la senda de expansión a corto plazo va a tener, y siempre va a ser una recta horizontal, porque lo único que yo incremento son los L y el K es fijo. ¿Cuál es la diferencia que hay con el largo plazo? En el largo plazo yo estoy cambiando, estoy variando los dos factores, K y el L. Entonces yo puedo decir que partí de aquí, mi corto plazo, pero yo ahora estoy expandiendo y estoy creciendo y aumenté a un L2. Al aumentar un L2, yo también, como estamos en el largo plazo, voy a aumentar el K y voy a tener acá, digamos, un K2. Y también estoy en el punto óptimo en el largo plazo porque estoy tocando tangencialmente esta función de producción, llamemos en la recta. Esta es la senda de expansión a largo plazo, que es esta que está acá, ¿ok? Y si yo quiero producir más en el largo plazo, me corro hacia el ladito, ya sería un L4 que corta aquí, llamemos aquí, y también tendría que aumentar el K, porque todo es variable, y aquí aparecería, llamemos, una función de producción. Ahí, una cosa así. Eso. Hoy estoy un poquito chueca. Y aquí sería un L4. Un poquito más, pero... ¿Ok? Aquí sería colocando un L4. En ese punto. ¿Ok? En este que está acá. Vamos a colocar... No sé si puedo cambiar el color. Ya no. No, ya. No. Ya. Este sería otro nivel de producción. Ay. ¿Pero lo entendieron o no? ¿Aló? ¿Escuchan? Profe, sí se ¿Cierto? entiende. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Sí, se Ya. entiende. Eso quería que me dijeran. Profe. Dime. Ya. Eso es en el largo plazo. En cambio, en el corto plazo, vamos a borrar esto que puse que fue un desastre. Borrador. Bien. Con respecto al corto plazo, ya, aquí tenemos, ya dije que aquí tengo un óptimo en el corto plazo y también tengo un óptimo en el largo plazo. Aquí tengo un óptimo en el largo plazo porque yo hago variar tanto K y el L, y si sigo aumentando o quiero tener más volúmenes de producción,
también voy a tener un óptimo por acá y así sucesivamente. Es el largo plazo. En el corto plazo solamente tengo un óptimo acá, pero aquí yo no tengo un óptimo. ¿Por qué no tengo un óptimo? Porque no está tocando la función de producción en forma tangencial. La toca, pero como en una esquinita, como en una vuelta, pero no la toca en forma tangencial como estaría aquí. ¿Se fija? Entonces aquí es cuando la empresa tiene que tener muy claro. En el corto plazo, bien, voy a producir curso 1 ya con K y con L1, pero si yo quiero permanecer en el mercado, quiero crecer, ya no puedo estar en el nivel de L3, con 3 trabajadores, llamemos y el mismo K, sino lo ideal sería estar en L2 con K2. ¿Ok? Por eso se habla aquí combinaciones óptimas y no óptimas en el corto plazo. ¿Estamos? Ya. En el largo plazo, los costos medios totales y los costos marginales. Como dije, tienen la forma de una U. Tengo los costos marginales, que son estos. Los costos medios variables tienen esa forma y los costos medios totales tienen esa forma. Ahora, ¿por qué tienen esa forma? O sea, todos tienen la forma de una U porque al principio la empresa tiene costos muy altos y a medida que va incrementando o aumentando sus volúmenes de producción, va aprovechando economías de escala. Y su economía de escala le va a decir hasta qué momento tienes que producir. Y en este momento tendría que producir al punto B. El punto B es el punto en el cual la empresa debería, llamemos así, dejar de producir con este volumen de producción. Debería dejar. Si produce más, le va a salir más caro, porque sus costos marginales van a ser superiores. Y si sigue produciendo. Ahora, si produce menos, también va a tener costos que son altos, pero no va a estar en el óptimo. Su óptimo va a estar moviéndose en el punto B. Y tengo un costos medios variables, que es el punto A, que aquí es donde se tiene que decidir si cierra o no cierra. Aquí tiene que decidir si vale la pena permanecer en el mercado o no. Porque acá va a tener un costo medio variable mínimo, que es la estructura que está acá, un costo marginal que también es mínimo y que se intersectan, pero tiene un costo medio total que es alto, que está acá arriba. Este costo medio total, hay que recordar que es un costo medio fijo más un costo medio variable. El costo medio variable es todo lo que está debajo, es decir, si yo tuviese que hacer mejor dicho, voy a dibujar dónde puede estar el costo medio variable. El costo medio variable está así, tiene esa forma, va bajando, va bajando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí este señor está pagando los costos medios variables, pero está pendiente de los costos medios fijos, ¿ok? Y los costos medios fijos, ¿qué es lo que es? La máquina, el terreno, el galpón, las salas de venta. Ese costo tiende a ser muy alto para estar produciendo tan poco. Entonces va a llegar un momento en que tengo una tremenda infraestructura, tengo muchas máquinas, por decir, ya, pero estoy produciendo tan poco que me lo está dando el costo medio variable que no vale la pena permanecer en el mercado. Porque para mantener un galpón, para mantener los equipos, las maquinarias, es una inversión que incurrió el consumidor. Entonces, perdón, el productor. Entonces, por lo mismo, a él no le conviene estar en esta posición. Pero, ¿por qué a veces está en esa posición? Porque nadie quiere estar en esa posición. Y está en esta posición por el hecho de que a veces el precio está bajo. El precio está tan bajo o los costos de materia prima están tan caros que el productor no le conviene a veces incrementar o no tiene la suficiente solvencia para poder, llamemos, pagar sus gastos. ¿Ya? Bueno, acá tengo que, en este ejemplo, se habla de rendimientos y economías de escala. Escala siempre asocienla ustedes a volúmenes de producción. Cosas masivas, dice. Los rendimientos, dice, son originados por la combinación de los factores productivos.
internos de una empresa. ¿Cuáles son los internos? Todo lo que tenemos en la empresa, la maquinaria, los equipos, la infraestructura, el galpón, listo, todo eso. En circunstancias que las economías de escala son generadas por factores externos a la empresa, tales como las variaciones de los precios de mercado de los bienes, que pueden ser los insumos. Claro, todo lo que está dentro de una empresa, todos los factores que están dentro de una empresa, el inversionista o el dueño de la empresa lo puede controlar, lo maneja, lo conoce, pero los factores externos, como el precio de los insumos, el precio de los productos, eso a veces no lo puede manejar, no es tan así que él puede fijar o determinar algo, eso depende de otros factores. Por ejemplo, aumenta la producción por una baja en los precios de los insumos, ¿ya? ¿Y esto qué puede significar? Que a la larga la empresa no le puede irle bien, ¿ok? ¿Qué tengo acá? Ya entramos en tierra derecha con los costos y para conocer cuándo está en pérdida la empresa. En este caso, tengo que en el largo plazo tengo costos medios y nada más, nada más. Ya no tengo costos medios fijos. En el corto plazo yo tengo costos medios fijos más costos medios variables. En el largo plazo solamente tengo costos medios. ¿Y qué son los variables? Es decir, variable quiere decir que todo aquí, todos los factores aumentan drásticamente. Por este lado de acá tengo los costos medios totales y el volumen de producción. Q, que es lo que yo voy a aumentar. El Q está asociado por la cantidad de trabajadores que me van a producir Q. Y mi función tiene esta forma. Mis costos medios totales en el largo plazo tienden esta forma, empiezan a disminuir. ¿Por qué disminuyen? ¿Okay? Porque estoy aprovechando economías de escala, estoy haciendo rendir, digamos, los costos de los trabajadores o los costos unitarios de producción. ¿Okay? Entonces aquí yo aprovecho por este lado las famosas economías de escala, que tiene esta interpretación. Son rendimientos crecientes a escala. ¿Ok? ¿Por qué son rendimientos crecientes y a escala? Porque estoy aprovechando más las maquinarias, estoy aprovechando más a los trabajadores. Por este otro lado de acá, tengo rendimientos constantes y no hay economías de escala. ¿Qué quiere decir acá? Que yo estoy produciendo, mis aumentos de producción me va a generar el mismo costo. El mismo costo. Aquí, producir una unidad me va a costar el mismo costo si yo produciera 2 unidades, 3 unidades y así sucesivamente. Y mis costos medios totales van a ser iguales, van a ser constantes. Ahora, esto dura muy poco en el tiempo cuando una empresa está produciendo, porque si fuese así, sería la papa, sería muy fácil que una empresa estuviese en esta situación. Lamentablemente, puede estar en un momento, en un pic, con una cierta producción, pero después ya no está, después desaparece. ¿Y cuándo va a desaparecer? Está en la otra gráfica. Acá, por ejemplo, tengo costos medios totales a largo plazo, pero aquí ya no hay economías de escala. Aquí mis costos medios van creciendo, ¿ok? Son rendimientos decrecientes, escala, es decir, ya a la empresa no le conviene producir. ¿Por qué no le conviene producir? Porque en este momento sus costos medios totales se están disparando, están creciendo, ¿ok? No le conviene. ¿Cuándo le conviene a la empresa? Conviene en esta situación, cuando sus rendimientos crecientes a escala tienen esta forma, la economía de escala, también le conviene estar en algún punto del volumen de producción con un costo medio total constante en un momento con un volumen de producción, pero aquí ya no le conviene. No le conviene cuando tiene esa forma. De aquí no voy a alcanzar a hacerlo en 4 minutos. Guau. Ya este ejercicio lo vamos a hacer el lunes, pero quiero adelantar algo a lo que quiero. Este ejercicio
Claro, esto tenemos que llegar nosotros. Aquí tengo los costos marginales, tengo los costos medios variables, tengo los costos medios totales, y aquí esta empresa está feliz de la vida, tiene muchas utilidades, y las utilidades se determinan cuando el precio está sobre los costos medios totales. Si el precio P sub D está sobre del precio D, quiere decir que la empresa tiene todas esas ganancias. Pero si el precio baja y llega al mismo valor de los costos medios, ya listo, no tiene utilidades, no tiene pérdidas, ¿ok? Está bien, está soportable. Pero acá, en este caso de acá, resulta que el precio bajó a un precio a un P sub D, ¿ok? Pero los costos medios totales están sobre este precio, y al estar sobre este precio, aquí la empresa no le está yendo bien, no está teniendo utilidades. No tiene utilidades. Y acá, en esta otra gráfica, el precio llegó a bajar más. Llegó a bajar al nivel, a un precio de que el costo medio variable, que está aquí, toca y coincide con el costo marginal ese precio. Aquí la empresa está en mucha pérdida, porque el precio bajó tanto que lo único que le alcanza con este precio solamente pagar o desembolsar los costos medios variables. Pero los costos medios que están acá, que es todo lo que queda, lo que falta, no los paga. Aquí ya está el debe. ¿Ok? En este caso la empresa ya está muy a pérdida, posiblemente hasta puede cerrar. Ya. El lunes retomamos esto. O sea, esto es lo que no he visto, solamente llegamos hasta el ejercicio que había que hacer, que es este. El otro, les quiero comentar que ya está fijada la prueba. La prueba está para el 18 de agosto. 18 de agosto. Yo, para poder terminar esta unidad, voy a terminar el miércoles. ¿Ok? Y la otra unidad, la unidad 4, no sé si alcancemos, así que se va a alcanzar hasta donde lleguemos nomás. Pero tenemos que pasar lo más que podamos. ¿Ok? Eso. Traten de... ¿Cuántos vinieron hoy día? 23. Tratar de que sus demás compañeros vengan a clase, porque esta materia se va a pasar un poquitito y tenemos que pasarla. Y ya están determinadas las fechas. Así que yo no sé si acaso ustedes me mandaron, sé que Susana y otro compañero, no me acuerdo bien el nombre, me mandó sus observaciones, sus comentarios, así que tengo que ver para cambiar, si aplica o no cambiar la nota. De otros no he recibido de nadie más. ¿Perdón? ¿Eso lo mandamos como comentario nomás? O sea, así un correo escrito nomás. Escrito nomás, tenéis que mandarlo, tratan de mandarlo hoy día. Mándenlo escrito ya, eso, a mi correo para poder yo ver si se aplica o no aplica, pero hagan el intento. ¿Está? Profe, Dígame. que yo el miércoles le mandé un correo y no recibí respuesta. O sea, no era de los comentarios, era de la parte de desarrollo. ¿Cuál es tu nombre? Mateo González. Mateo, ¿no te contesté? ¿Qué es lo que era tú? Es que no me acuerdo, si recibí de varios, pero ¿qué es lo que era? Era porque le mandé la parte de desarrollo matemático por correo y me ¿Lo pidió que se lo mandaste? mandara de nuevo y quería... Sí, Ya, entonces déjame verlo. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Lo podéis sí, reenviar, diga. por favor? ¿Lo podéis reenviar nuevamente? Ya se lo reenvió al Porque tiro. tú lo reenvías nomás, porque capaz que lo vi
y no lo pasé, pero no me acuerdo, que no tengo relacionados los nombres con la, pero sí vi unos ejercicios que ya los modifiqué, pero no relaciono los nombres. Eso es. De todas maneras, el lunes se van a dar cuenta en la nota, en el módulo, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta. Ya, ahí Sí, se lo mandé. por favor. Bueno,